Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes, bienvenidos a este evento que hemos titulado Conversatorio entre egresados, experiencias y testimonios. Este es un evento organizado por la Maestría en Desarrollo Social y la Maestría en Psicología Investigativa de la Universidad del Norte. Estos posgrados cuentan con inscripciones abiertas para iniciar clases en enero del 2022, así que aún estás a tiempo de inscribirte. Si desean mayor información, pueden contactarnos por el Instagram @posgradoshumanidadesUN o por el correo giselyt@uninorte.edu.co que van a estar apareciendo en pantalla durante este evento. Para el desarrollo de este evento hemos invitado a nuestros coordinadores de estos posgrados, Maestría en Desarrollo Social y Maestría en Psicología Investigativa. Ellos son Camilo Madariaga y Gustavo Larrota, quienes nos estarán acompañando el día de hoy para conversar con egresados y conocer sus experiencias. Además, ellos nos estarán compartiendo información sobre estos posgrados, sus líneas de investigación, el perfil, los objetivos, para que las personas que estén interesadas puedan despejar algunas de sus dudas. También contaremos con una segunda parte de este evento, que es el conversatorio, que tendremos a 2 egresados de estos 2 posgrados. Entonces, bienvenidos Camilo y Gustavo, un gusto tenerlos aquí. De verdad que muchísimas gracias por participar de este espacio. Y bueno, vamos a iniciar entonces con Camilo Madariaga, quien va a estar haciendo una explicación un poco más a fondo de lo que es la maestría en desarrollo social, de lo que se puede investigar y despejando esas dudas que pueden estar teniendo esas personas que están interesadas en cursar este programa. Bienvenido. Bueno, gracias Giselle, muchas gracias por esta invitación. Creo que es una buena oportunidad para dar a conocer de una manera más concreta y específica de qué se trata la maestría en desarrollo social. También le doy las gracias a nuestras egresadas Sandra Quintero y Carla Filomena, con quien vamos a tener un conversatorio acerca de cómo fue su experiencia aquí en Barranquilla, en el curso de la maestría, y cómo fue la experiencia, sobre todo de Sandra, en su doble titulación con la Universidad de París. 2 en ese momento es Universidad París Este Créteil. Bueno, lo primero que tengo que decir, que es muy importante saberlo, es que la maestría en desarrollo social es la segunda maestría más antigua que tiene nuestra universidad. La primera promoción de nuestra maestría se graduó en el año 1992. Estamos hablando de hace 29 años. Esos 29 años, por supuesto, nos ha dejado un aprendizaje interesantísimo con respecto a la formación de nuestros profesionales de cara a mejorar su nivel educativo, a nivel de posgrado, de manera que este es un punto importante. Lo segundo es que esta es una maestría investigativa y en esto tengo que ser claro porque eventualmente cuando mucha gente se inscribe y me toca hacer las entrevistas, pareciera que no tuvieran claridad frente a diferentes niveles y estilos que tienen nuestras maestrías en Colombia. Bueno, como algunos deben saber, las maestrías pueden ser o investigativas o de profundización. En la maestría de profundización se supone que el estudiante adquiere ese nivel de posgrado, pero el foco principal, digamos, pedagógico y didáctico de la maestría es enseñar nuevas técnicas, nuevas formas de desarrollarse o de aplicar profesionalmente la disciplina en la que el profesional se viene desarrollando. Lo digo así porque aclaro que esta es una maestría temática, no es una maestría disciplinaria. ¿Qué significa? Significa que hacen parte o pueden hacer parte como alumnos profesionales de distintas disciplinas. La mayoría de nuestros estudiantes son de disciplinas que tienen que ver con las ciencias sociales,
pero igualmente hemos tenido ingenieros, administradores y últimamente muchos economistas. Bueno, y por ahí pasa comunicadores, psicólogos, sociólogos, etcétera, etcétera. Esto es un plus que tiene la maestría porque en el desarrollo de la misma, en términos de el proceso de aprendizaje, la visión de las distintas disciplinas le ofrece una integralidad importante al saber y a lo que se aprende durante ella. Bueno, y con relación a lo que he mencionado sobre la doble titulación, creo que es el plus más importante que tenemos, en tanto que tenemos este convenio con la Universidad París-Créteil desde hace 25 años. Hemos venido de manera ininterrumpida durante 25 años ofreciendo la posibilidad al estudiante de la maestría que obtenga una maestría nivel 2 de una universidad europea, de una universidad francesa que tiene certificación de calidad. Entonces, esto es importante porque a la hora de homologar sus títulos en Colombia, una de las exigencias que hace el Ministerio de Educación es que la contrapartida, o sea, la otra universidad que ofrece el doble título, esté registrada con una certificación de calidad. Certificación que nosotros también tenemos, que la hemos venido renovando. La última renovación fue precisamente este año, que nos la dieron por 6 años más, de manera que a ese nivel estamos articulados con la Universidad París-Créteil a ese nivel de certificación de calidad, lo que permite pues facilitar el proceso de reconocimiento en Colombia por el título que se obtiene en París, en Francia específicamente. Otra cosa importante para aclarar, y es que mucha gente se pregunta cómo es la mecánica para hacer la doble titulación. Es posible que Sandra dé más especificaciones, pero les quiero contar de manera general que realmente es muy, muy beneficiosa en el sentido que durante los 2 años que el estudiante desarrolla su maestría aquí en Uninorte, cada semestre vienen 1 o 2 profesores de la Universidad París de la UPEC, llamémoslo ahora en adelante UPEC, y ellos dictan un seminario intensivo cada semestre. Ese es el primer cumplimiento que un estudiante debe tener para tener los 2 títulos. Ahora, estos seminarios son desarrollados totalmente en español. Cuando viene un profesor que no habla español, pues simplemente se recurre a un traductor. De manera que ese es un punto ahí importante que lo sepan. Y para ya finalizar y obtener el doble título, el estudiante cuando se diploma aquí en la universidad, él debe hacer un seminario intensivo, un seminario internacional de 1 mes en París. Nosotros desde hace, como les dije, 25 años, este seminario se vino ofreciendo de manera ininterrumpida hasta el año pasado, cuando apareció la pandemia. O sea, todos los años se ha hecho en el mes de junio. Siempre hemos comenzado en el primer lunes de junio y terminamos en el último viernes de junio. Esto es un escenario y es una experiencia riquísima porque además de las clases que ellos invitan a profesores de otras universidades de Europa, también se dicta en español. Y eso es un plus que muy pocas universidades en América Latina tienen esa posibilidad. Porque cuando yo comento, ¿no? Tenemos un convenio de doble titulación con una universidad francesa, todo el mundo piensa, mira, ¿cómo hago con el francés? De manera que esa parte está obviada y salvada. Y al final de la última semana, el estudiante hace una presentación, hago énfasis en que es una presentación de los resultados de investigación que
obtuvo aquí y que se requirió para que se pudiera graduar en Uninorte. No es una defensa, no es un debate, no es una supersustentación. Es solo una presentación de los resultados que hacen ante un profesor de la Universidad de París y un profesor de Uninorte. De manera que eso facilita y precisa una situación manejable, digámoslo así, porque yo sé que cuando uno habla de evaluación, de sustentación y presentación, eso genera mucho estrés. Pero aquí todo bien, nada de estrés en ese sentido. ¿Y esto por qué? Porque hemos generado y hemos construido un interesante capital social con los franceses. Es decir, ya ellos nos conocen tanto y tan bien que hemos construido unos niveles de confianza importantísimos. De manera que ellos saben que cuando el estudiante se gradúa aquí, ha logrado desarrollar, terminar una investigación seria, una investigación con toda la rigidez y con todos los requerimientos que una investigación de este tipo se requiere. De manera que este es otro punto importante que tiene nuestra maestría. Ahora, la maestría en sí mismo, ¿qué es lo que ofrece? Ofrece especialmente espacios académicos para la reflexión y producción de conocimiento. Es por esto que se precisa que es una maestría investigativa. Y se hace a través del estudio de problemáticas comunes que son comunes al continente, como la pobreza, la integración económica, la reconstrucción de la memoria histórica, las migraciones, sobre todo ahora con un tema de gran actualidad, problemas de género, minorías étnicas, movimientos sociales, lucha por los recursos naturales, entre otros. Como ven, son temas diversos y por eso es que la interdisciplinariedad de la posibilidad que ofrece esta maestría es importante porque son muchos temas que se relacionan con el interés de cada disciplina y de cada estudiante que ingresa a la maestría. Otro elemento u otro componente interesante es que nuestra maestría está acompañada, digamos, soportada por 5 grupos de investigación que tiene nuestra división de Humanidades y Ciencias Sociales. Como tenemos estudiantes de distintas disciplinas, hemos podido acercar o rodearnos de esos 5 grupos de investigación, los cuales están catalogados todos en A1 en Colciencia, que hoy es Ministerio de Ciencia. A1 es la máxima evaluación o calificación que se le da a un grupo de investigación en Colombia. Y en cada grupo hay unos 9, entre 9, 10, 12 investigadores de cada grupo que manejan distintos ejes temáticos, distintas líneas de investigación, de manera que la amplitud de posibilidades que el estudiante encuentra es bastante grande, bastante amplia, valga la redundancia, para poder elegir un tutor de cada grupo de investigación de acuerdo a esos intereses. Muchos estudiantes vienen con intereses específicos demandados porque le dieron una beca o le dieron una media beca o simplemente porque quieren aprovechar este proceso investigativo para optimizar el aporte que cada uno hace a su trabajo en las distintas organizaciones. Sin embargo, nosotros siempre tratamos de convencer al estudiante de que se vincule con un tutor que tenga ya una línea o un eje temático de investigación, porque esto facilita el proceso. No es lo mismo arrancar de cero, que puede ser una idea novedosa, no es lo mismo que arrancar de cero o arrancar de una experiencia acumulada que tienen cada uno de estos investigadores. De manera que esos son puntos importantes. Y finalmente quisiera decirles es que otra cosa excelente que tenemos es que nuestra maestría está articulada, es hermana menor, digámoslo así, del doctorado en Ciencias Sociales. ¿Qué significa esto? Significa que una vez
el estudiante adquiere su grado de magíster en desarrollo social y quiere seguir ampliando, mejorando su formación a un nivel superior, que es el nivel de doctorado, pues en esa articulación el estudiante cuando entra al doctorado se le homologa 1 año y medio de lo que vio en la maestría. Esto, como les digo, no es fácil encontrarlo en cualquier universidad. O sea, mire, se ahorran 1 año y medio para adquirir el grado de doctor y 2 años para adquirir el grado de magíster aquí y en París, en una universidad de alta calidad. Realmente es una plataforma, digámoslo así, muy interesante porque estamos hablando de 3 tipos de diploma en un corto tiempo o en un tiempo mucho más corto que si yo hago una maestría primero, la otra después y luego el doctorado. Esto es una cosa interesante y les digo, de acuerdo a los estudiantes que hemos recibido últimamente, el foco de interés se sitúa en 3 componentes. Primero, el interés por la doble titulación. Segundo, por la maestría que sea investigativa. Esto nos satisface porque al inicio de la maestría, muchos estudiantes buscaban era una maestría en profundización. Afortunadamente pudimos darle un giro en ese sentido, de manera que ya el estudiante que quiere hacer la maestría, que se inscribe, sabe que viene a aprender a investigar. Ustedes saben que las maestrías investigativas son para aprender a investigar. Ya el doctorado es otra exigencia porque se supone que el estudiante que entra a un doctorado tiene los conocimientos rigurosos de cómo investigar y saber investigar, porque la exigencia en el doctorado es que el estudiante debe desarrollar una investigación con unas condiciones, unos indicadores importantes, que sea rigurosa, de alta calidad, que sea innovadora, que realmente le aporte un nuevo conocimiento a la disciplina en la que se va a dedicar. Fíjense que el doctorado en ciencias sociales lo que da posibilidad también de que ingresen distintos estudiantes de distintas disciplinas. Por eso es que tenemos articulada la maestría con el doctorado, porque cualquier profesional que ha ingresado a la maestría puede tener la posibilidad de seguir en ese recorrido, en esa autopista formativa académica, de tener esos 2 títulos de maestría investigativos y el doctorado. Bueno, en ese sentido son como las generalidades que quisiera destacar de parte de la maestría. Aquellas personas que estén muy interesadas, pues por supuesto estaremos dispuestos a conceder reuniones para seguir dando información más amplia. Y en la página web ustedes pueden encontrar plan de estudio, pueden encontrar quiénes son los docentes, que todos por regla son con nivel de doctorado. Para ser profesor de la maestría y para dirigir una tesis de maestría, nos han exigido que sea un tutor con doctorado, porque si ese estudiante quiere seguir formándose a nivel doctoral, una de las exigencias del doctorado es que haya sido tutoriado por un doctor. De manera que ese es un punto también importante que hay que destacar. Y como les dije, en la página web hay información mucho más variada con respecto al tipo de asignaturas, que en este sentido yo diría que el 75%, diría no, estoy seguro que entre el 70 y el 75% de las asignaturas están dedicadas a la formación en investigación. Por supuesto, hay otras complementarias que tienen que ver con el desarrollo social, con los problemas de América Latina, con el desarrollo humano, etcétera, etcétera. De manera que ahora que iniciemos el conversatorio con Sandra y con Carla, vamos a ampliar un poco la información ya de viva voz de de 2 personas que cumplieron de manera exitosa y destacada cómo fue el proceso formativo. Por ejemplo, en el caso de Carla, es interesante porque ella hizo especialización
maestría y doble maestría y doctorado. Hoy tengo que hablar de la especialización porque ya el gobierno colombiano y bueno, todas las universidades del mundo no reconocen los estudios de especialización como posgrado. De manera que antes homologábamos esos estudios, pero ya la maestría no homologa en ninguna asignatura de un estudiante que venga de un programa de especialización. Pero con ellas conversaremos un poco más para darle claridad inclusive a las preguntas que ustedes puedan hacer. Así que muchas gracias. Te devuelvo la pelota, Gise, para que nuestro amigo Gustavo pase a su presentación. Muchas gracias, Cami, por ampliar esta información muy útil para esas personas que están interesadas. Y ahora, bueno, continuemos con el profesor Gustavo Larrota, que nos estará ampliando la información, en este caso de la maestría en psicología investigativa. Entonces, bienvenido, Gustavo. Bueno, Giselle, tanto gusto, Camilo, tanto gusto, muchas gracias por compartirnos tu experiencia durante estos ya 29 años y bueno, seguramente algunos más mientras la planeación. Bueno, pues yo qué les puedo contar. Para comenzar, pues quisiera hablar un poco también, remontarme a los orígenes de nosotros como departamento, que por allá en el año 71 fuimos el primer departamento de psicología en ser fundado fuera de Bogotá. Y eso no es algo menor, es algo muy importante porque responde precisamente a una necesidad sentida en la región para formar personas al más alto nivel. Y bueno, hay como muchos hitos, muchas historias a las que eventualmente podré referirme más adelante. Me remonto a esos antecedentes lejanos para poder llegar y dar un salto de aproximadamente unos 30 años, durante los cuales o después de los cuales se fue gestando un proyecto que comienza con la maestría en psicología en el año 2003 como el antecedente directo del programa de doctorado en psicología, que es de alguna manera la continuación de todo lo que comenzó en ese año 2003. Y para ese año 2003 el programa comienza, bueno, ofreciendo una serie de alternativas de formación, como Camilo lo mencionaba hace instantes, al más alto nivel para que las personas interesadas pudieran precisamente continuar su formación avanzada y por esa misma vía, por esa misma autopista, poder acceder al doctorado. De manera que para el año 2003, bueno, la idea comenzó a madurarse, se fue madurando poco a poco. Para el año 2005 se funda el doctorado. Y esto es un antecedente muy importante que nos lleva precisamente a ir mirando algunos aspectos en relación con lo que podríamos considerar viene a ser la justificación de nuestro programa. Y bueno, básicamente pues tiene que ver con el reconocimiento del trabajo del Centro de Investigación en Desarrollo Humano, que es el principal soporte de nuestro programa, igual que del doctorado. Es un centro que ha sido reconocido como un centro de excelencia por el ahora Ministerio de Ciencias. Es un centro en donde se han producido, bueno, mucha investigación, mucho material, mucho trabajo orientado precisamente a la superación de la adversidad, a entender el desarrollo como un problema humano. Ya voy a referirme a eso a continuación. Lo segundo, que Camilo también lo mencionaba, es que nuestros grupos de investigación, el grupo de investigación en desarrollo humano y el grupo de investigación en psicología, están en la categoría más alta que se puede alcanzar como reconocimiento por la producción que se ha tenido durante, bueno, en las diferentes mediciones que se han hecho de la producción intelectual. Por otro lado, pues el programa está en una institución que cuenta con una acreditación institucional pues de alta calidad, que la tenemos y eso digamos que es una garantía también de los procesos, del acompañamiento que nosotros tenemos. Estamos puntuando muy bien en diferentes rankings. Ahorita tengo en mente como el de EU Sapiens,
es algo que, bueno, cada vez se le está prestando más y más atención. Y por esa vía encontramos también el número de publicaciones que tienen visibilidad, de impacto, no solamente nacional, sino también internacional. De tal manera que lo que nosotros tenemos en nuestro programa es una propuesta decantada después de 30 años de trabajo alrededor de un gran tema, que bueno, son también muchos temas y tienen que ver con el desarrollo humano. En esa medida, para desarrollar la propuesta, pues nosotros tenemos 40 créditos académicos que se distribuyen a lo largo de 2 años de formación. 2 años vienen a ser 4 semestres, semestres de trabajo concentrado, específicamente los fines de semana, cada 15 días tenemos oportunidad de reunirnos con los estudiantes, los profesores e ir, bueno, trabajando alrededor de los diferentes temas que nosotros tenemos organizados en las asignaturas. Que dicho sea de paso, pues hay dos grandes grupos de asignaturas. Unas que tienen un componente de fundamentación, en este caso, al tratarse de una maestría con una orientación, con una vocación investigativa, pues tiene que ver con los rudimentos, con las bases precisamente para poder investigar, para que cada uno de los productos se entienda como parte de un proceso que comienza con una pregunta, te lleva después a plantearte un estado del arte, saber un poco qué se ha hecho, cómo se ha investigado alrededor de ese tema, de esos temas, para que puedas desarrollar una metodología propia, una aproximación que te permita reunir la información para responder a esa o a esas preguntas. Todo, digamos, desde una, llamémoslo así, una amplitud metodológica, como que no nos interesa tanto poner pues en contradicción o tener algún favoritismo por alguna metodología, si cuantitativa o cualitativa. Digamos que eso depende mucho del trabajo de los estudiantes y esto se va desarrollando a lo largo de los 4 semestres de formación. Arrancamos el primer semestre planteando el proyecto, la idea que tiene precisamente para desarrollar alrededor de su investigación, enmarcada precisamente dentro de las líneas de los grupos de investigación. Luego en segundo semestre desarrolla todo lo que tiene que ver con el estado del arte, prepara su propuesta metodológica. En tercer semestre afina esa propuesta metodológica, comienza el levantamiento y procesamiento de la información y en cuarto semestre se prepara para la redacción de su informe final y la sustentación de su trabajo inédito pues, de investigación. Esta formación en investigación la vamos también respaldando en el trabajo que se desarrolla en el otro componente de asignaturas. Un componente que está orientado a presentarle a los estudiantes una panorámica no necesariamente disciplinar sobre lo que implica el desarrollo. Es entender el desarrollo como una categoría biológica, pero también social, histórica, que está atravesada por diferentes dinámicas políticas, económicas, etcétera, etcétera. Y desde ahí, bueno, tenemos una asignatura que nosotros pues la denominamos Desarrollo Humano y Contemporaneidad. Es una asignatura en donde diferentes profesores de nuestro departamento están encargados cada uno de presentar esta visión. Esta visión que, como les digo, no es disciplinar, porque esta no es una maestría de psicología para psicólogos. Nos encanta que personas de diferentes disciplinas pues, lleguen, porque finalmente, como tal vez Camilo lo mencionaba o lo sugería, pues esto es algo que nutre, alimenta también el espíritu de la disciplina, llega con nuevas preguntas, nuevas inquietudes y bueno, nuestro programa está dispuesto precisamente para atender esas expectativas, esas necesidades. Por otro lado, tenemos los diferentes módulos de profundización que, bueno, a lo largo del curso, digamos que se están actualizando permanentemente, pero hay
tres temas que vienen a ser fundamentales y que recapitulan la producción, la experiencia, la capacidad investigativa de los grupos de investigación en los que se fundamenta el programa. Tienen que ver, el primero de ellos, con todo lo que tiene que ver alrededor de la salud. Y no se trata solamente de entender la salud como la ausencia de la enfermedad, sino de hacer también una lectura muy crítica frente a cómo es que se investiga en salud, cuáles son los modelos, las tendencias, las metodologías, las pautas metodológicas para entender a partir de esos diferentes modelos de la salutogénesis, cómo es que se puede producir un conocimiento que no solamente nos ayude a entender la enfermedad, sino también a ir más allá, a buscar oportunidades y a promoverlas activamente en pos del bienestar. Por otro lado, encontramos un tema que de pronto acá en esto coincidimos también con Camilo, pero digamos que para nosotros es también fundamental, y es alrededor de las vulnerabilidades sociales. Y cómo cuando nosotros estamos hablando de vulnerabilidad social, estamos hablando de una categoría en las ciencias sociales muy amplia, tan amplia que en algún momento casi que cualquier persona puede verse o entenderse dentro de esa misma categoría. Y semestralmente nosotros vamos, bueno, dándole cierto énfasis a algunas de esas situaciones que pueden ser más o menos dramáticas o más o menos interesantes en la perspectiva de la formación de los estudiantes de una maestría en psicología investigativa. Así hemos tenido oportunidad de contar con profesores reputados nacional e internacionalmente alrededor de temas como las migraciones, la pobreza, los estudios de género, siguiendo la misma línea, la misma lógica que en las demás asignaturas, mostrando cuál es la pauta metodológica para producir conocimiento alrededor de esos temas. Y acá es en donde vuelve y juega nuevamente lo cuantitativo, lo cualitativo, digamos que los diferentes enfoques se conjugan, ¿sí? Para poder relevar precisamente esa experiencia que nuestros profesores, muchos de ellos son invitados, tienen precisamente para compartirnos alrededor de cómo se produce conocimiento alrededor de estos temas. Y finalmente, bueno, tenemos una gran línea, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con el papel de las instituciones, la cultura, nuestra participación en la vida social como moduladores precisamente del desarrollo. Es entender que el desarrollo no necesariamente implica una secuencia fija, inamovible de pasos, ¿sí? Que están, por el contrario, imbuidos, están implicados una serie de procesos sociales, como por ejemplo nuestra participación en un mundo social, cultural, etcétera, y ahí vuelve y juega nuevamente, atendemos precisamente la lógica a través de la cual se atiende este tipo de variables dentro de cualquier estudio psicológico, digamos, contemporáneo. De tal manera que, si ustedes se fijan, lo que nosotros estamos ofreciendo es una oportunidad para profundizar en todo lo que tenga que ver con estudiar el desarrollo. Y no solamente el desarrollo, de pronto como muchas personas suelen pensarlo, el desarrollo de procesos cognitivos o el desarrollo referido a un momento pues, del ciclo vital de las personas, sino el desarrollo en un sentido muy amplio, muy, muy amplio. Ya frente a cómo se traduce todo esto en términos prácticos, lo que nosotros vamos a encontrar y lo que ustedes pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestra página web, también si tenemos oportunidad de comunicarnos vía correo electrónico, podemos hacerlo y conversar con algo más de detalle, pues todo esto se concreta en un perfil de egreso. Un perfil de egreso que es lo que nos permite a nosotros, voy a ponerlo de esta forma, hacer una promesa de valor. Una promesa en donde cada uno de nuestros estudiantes, al finalizar el programa, está en capacidad precisamente de identificar y analizar diferentes fenómenos psicológicos, ¿sí? Especialmente aquellos que tienen que ver, por supuesto, con el desarrollo humano y la promoción del bienestar.
Otro aspecto fundamental de nuestros egresados es que pueden ser capaces de utilizar críticamente diferentes herramientas, tanto conceptuales como metodológicas, de la psicología, por supuesto, para identificar diferentes problemáticas. ¿Sí? Esto nos lleva a nosotros a otro aspecto de ese perfil de egreso, es que desde ahí, desde esa comprensión precisamente que se puede lograr de esos diferentes fenómenos psicológicos, es posible formular, diseñar, ejecutar diferentes tipos de proyectos de investigación en el área de interés en el que esté trabajando o al que aspire de pronto alguno de nuestros estudiantes. ¿Sí? Y esto tiene una implicación ética que yo creo que va mucho más allá de los códigos deontológicos de cada disciplina y en particular de la psicología, y es que promovemos activamente una reflexión sobre la actuación como profesionales. Sobre todo porque nosotros entendemos que la psicología es una disciplina, es una profesión que tiene una serie de efectos en la vida de las personas, representa muchísimo para la sociedad. Luego, cuando nosotros hablamos de producir conocimiento psicológico, bueno, se crea una gran expectativa que es necesario precisamente acotar y entender todo lo que implica y todo lo que está en juego. Y bueno, finalmente muchos de nuestros estudiantes deciden o están en capacidad para continuar con su formación avanzada en diferentes niveles. Camilo ya lo mencionaba, yo lo vuelvo a repetir. Dentro de la universidad, nosotros tenemos la oportunidad de continuar sí, los estudiantes tienen la oportunidad de continuar con su formación avanzada a nivel de doctorado y pueden tener homologables 2 años. 2 años del doctorado representa pues un gran avance en donde tú puedes o el estudiante puede continuar profundizando su proyecto, va a tener oportunidad también para poder desarrollar, afinar sus instrumentos, reunir pues la información que es necesaria, en fin, es algo muy, muy interesante. Y fuera del país también, por supuesto, con los diferentes convenios con los que contamos en el departamento, en la universidad, es una oportunidad también muy, muy interesante para continuar con esa formación avanzada. De tal manera que, bueno, a partir de ese perfil de egreso, pues nuestro objetivo es proporcionar a los estudiantes esos fundamentos teóricos, metodológicos, que contribuyan no solamente a la generación de nuevo conocimiento psicológico, sino también a su transferencia, es decir, a que sea capaz de comunicarlo a un público amplio, no solamente al público especializado, pues, de psicólogos, sino también que pueda entablar un diálogo con profesionales de otras disciplinas, ¿sí? Y de esa manera, bueno, contribuir, aportar a la solución de diferentes problemas teóricos, disciplinarios, interdisciplinarios, también profesionales, en fin, y de esa manera contribuir a ese avance del conocimiento y, bueno, esperemos también a transformar, a atender nuestra sociedad que tanto lo necesita. Muy bien. Bueno, profesor Gustavo, muchas gracias por esa explicación también de la maestría en psicología investigativa, que realmente es necesaria, tanto de la maestría en desarrollo social, porque le permite despejar esas dudas a los aspirantes que todavía dicen, bueno, ¿cómo puedo investigar? ¿Qué puedo investigar? ¿Cómo es ese proceso? ¿Tengo acompañamiento? Muchas de esas preguntas que nos hacen a través de redes sociales, por correo electrónico. Entonces, creo que ha sido muy útil esta información que nos han compartido. Vamos a pasar con nuestra segunda parte de este evento, que es el conversatorio. Vamos a iniciar con la maestría en desarrollo social. Y para ella hemos invitado a 2 egresadas muy queridas, las conozco, he trabajado con ellas, han participado de otras actividades, por lo tanto es un gusto que ellas estén aquí. Ellas son Carla Filomena y Sandra Quintero. Entonces vamos a darle la bienvenida junto con Camilo Madariaga, que estará liderando este conversatorio. Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias siempre por su participación, por su disposición en nuestros eventos, a contarnos siempre sus experiencias. Con Sandra hemos tenido la posibilidad de hacer en vivos en Instagram también, que nos ha ido muy bien.
Y bueno, entonces ahora sí te cedo la palabra, Cami, para, bueno, conocer las experiencias de ustedes. Gracias nuevamente. Bueno, jóvenes, bienvenidas. Es muy grato tenerlas aquí. Dos de mis pupilas que están arregladitas, pintaditas y elegantes. Eso está bien. Bueno, yo quiero dirigir o quiero enfocar el conversatorio que tengamos para que de viva voz quienes están conectados puedan escuchar y, digamos, aclarar el tipo de pregunta más frecuente con el que llega el estudiante que quiere ingresar a la maestría. Yo estoy desde el día 0 vinculado a la maestría, o sea, y sé cuáles son las inquietudes más importantes que revelan los aspirantes a hacer la maestría, de manera que trataré de dirigir el conversatorio hacia ese tipo de preocupaciones para que esto quede claro y para bajar, digamos, esas expectativas de alto estrés y de alta tensión que de todas maneras significa cuando uno ingresa bajo un nuevo reto a estudiar una maestría o un doctorado. Necesito que sus respuestas nos ayuden a distensionar estas posibles expectativas que muchos tienen. Posiblemente les haré preguntas distintas para aprovechar la media hora que tenemos. Entonces quiero empezar con Sandra. Sandra, una de las preocupaciones más frecuentes que tienen los aspirantes es el tema de la investigación. Cuando uno dice, esta es una maestría investigativa, eso genera cierto nivel de estrés. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de investigación, de desarrollar investigación, eso está mitificado. O sea, parece que fuera algo difícil, que fuera exclusivo de ciertos profesionales, que para hacer investigación se requiere esfuerzo, tiempo, dinero y un conocimiento alto, amplio y profundo de lo que significa aprender a investigar. Entonces, queremos que tú cuentes, sabiendo que tú venías de una especialización que no tenía nada que ver con la formación investigativa, en el desarrollo y cómo cuando ingresaste a la maestría, qué panoramas viste y cómo nos puedes hablar de ese proceso de aprender a investigar. Ok, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Camilo, por la invitación. Carla, saludo especial para ti también. Chévere compartir este espacio juntos. Allí también gracias por la invitación. Y bueno, sí, quiero comenzar precisamente por ahí, por lo que tú comentabas. Yo empecé con una especialización. Yo voy a echar un poquito el cassette para atrás porque tengo que decir que desde que yo estudié psicología, esa es mi base disciplinar, pues yo con la investigación no, precisamente estaba, digamos, como muy convencida de ciertos mitos que no me dejaban ver realmente lo que era la investigación. Y bueno, poco a poco tuve experiencias cercanas con la investigación y graduada de psicóloga dije, voy a hacer una especialización porque a mí me encanta la parte de intervención. La parte práctica es fundamental, entre otras cosas. Sin embargo, claro, a medida que desarrollé la especialización y bueno, con la experiencia de práctica que había tenido como estudiante en psicología, pues estuve cercana a experiencias de investigación que me llevaron a reconocer el valor fundamental de la investigación. Además, que en algún momento en una entrevista de trabajo alguien me preguntaba, como que, bueno, ¿cuál es el valor agregado que darías tú como psicóloga? Es decir, ¿cuál es cuál es ese referente, digamos, de rigurosidad, ¿verdad? Que tú como psicólogo puedes aportar a determinado fenómeno que me habían planteado. Entonces, yo empecé a ver, pues, la necesidad de no solo una parte de intervención, sino que es fundamental también tenerlo, ¿verdad?, respaldado por un referente teórico actualizado, totalmente relevante y útil, ¿no? Porque eso finalmente también me di cuenta de eso, de la necesidad de poder encontrar una utilidad social a la teoría que vamos desarrollando. Entonces, a partir de ahí empecé a ver la necesidad de seguir la maestría y bueno, con la maestría en desarrollo social, digamos que las puertas
las puertas se abrieron para varios escenarios. Yo fui becada, digámoslo así, ¿verdad? Por el hoy Ministerio de Ciencias. Y pues elegí realizar la maestría en desarrollo social. La psicología social para mí es digamos, el área fuerte en mi profesión, es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Y pues ese era el valor agregado que yo quería para mi formación, formarme en el desarrollo social. Y pues una maestría investigativa me iba a aportar precisamente ese elemento. Entonces la investigación, digamos, para mí, para mi vida profesional, ha aportado esa rigurosidad científica. Como yo digo coloquialmente, pues no se da, digamos, un paso en falso, en sentido en que hay un acercamiento con la realidad, ha habido una investigación cercana, ha habido una rigurosidad científica que me permite entonces luego, ¿verdad?, ir yendo a la práctica para ver ya en la práctica cómo podemos ir reconociendo los elementos de la realidad y bueno, ya poniendo en otro plano un poco más de intervención, pues todo lo que se ha estudiado previamente en la investigación. Gracias. Tenía el micrófono apagado. El defecto del mal manejo de la tecnología. Bueno, vamos con doña Carla. Carla viene trabajando conmigo hace muchos años a nivel profesional. Ella también, su desempeño está en el corte de la psicología social y ha sido, tengo que decirlo, una excelente compañera de trabajo. Bueno, Carla, con respecto a las expectativas que muchos estudiantes traen, porque a pesar de que uno les entregue una información lo más clara posible, siempre hay un pequeño nivel de incertidumbre. Y preguntan y cuestionan y dudan, pero yo te preguntaría a ti si la expectativa que tú tenías para ingresar a la maestría y graduarte se cumplió. ¿Con relación a qué? Con relación a la experiencia pedagógica, académica, con respecto a los temas que se ven en la maestría, con respecto al nivel de formación, sobre todo en investigación, porque hay que decirlo, la investigación el estudiante la hace de manera individual. Aquí no es en grupo, porque el convenio que tenemos con París con la OPEC, exige que el propio estudiante de manera individual desarrolle su proceso investigativo. Entonces, cuéntanos un poco en ese sentido, Carla, ¿por qué estudiaste la maestría? ¿Qué expectativas tenías? ¿Las expectativas se cumplieron? ¿Qué elementos importantes pudiste adquirir que hoy han dado la posibilidad de un desarrollo laboral y profesional más alto, etcétera, etcétera? Digamos que en ese contexto podrías comentarnos sobre tu experiencia. Sí, ¿me escuchan bien? Perfecto. Listo. Bueno, entonces, antes que nada, gracias por estar aquí y también qué chévere compartir estos espacios, porque creo que estos espacios son necesarios justamente para que las personas que estén interesadas en estudiar pues la maestría o cualquier otra maestría también pues logren despejar esas dudas a las que el profesor se está refiriendo. Si mis expectativas se cumplieron, por supuesto. Inicialmente, yo creo que todos, la primera pregunta que nos hacemos después que nos graduamos de nuestra formación básica, que pues en el caso de nosotras fue de psicología, es preguntarnos qué hacemos ahora, ¿sí? ¿En qué nos formamos ahora? ¿De qué manera podemos nosotros fortalecer nuestras capacidades o habilidades que pues adquirimos en un primer momento, en esta primera etapa? Entonces, yo creo que es importante. Creo que una de las mejores inversiones que nosotros podemos hacer es en nuestro capital intelectual. Es decir, capitalizar el conocimiento en últimas es el mayor recurso que tenemos nosotros, no solo para nuestra vida personal, sino en el plano profesional y que pues lógicamente nos mostramos como un recurso muy valioso para la sociedad en sí y pues lógicamente dentro del escenario laboral. Las expectativas que tenía de la maestría principalmente era complementar, y creo que mi experiencia es similar a la de Sandra, y era de pronto complementar un conocimiento
que lógicamente en el pregrado se me habían dado unas bases muy, muy puntuales, por así decirlo. Y pues surge entonces la necesidad en este campo de lo social, que es tan diverso, que es tan diferente, porque el desarrollo social es un campo de acción bastante amplio, en el cual nos enfrentamos entonces a esta realidad, a la complejidad de las realidades, en donde no solamente nosotros, en el caso pues, de nosotras psicólogas, que nos enfocamos en lo que es el funcionamiento psicológico, nos damos cuenta entonces que la complejidad humana, la realidad, estamos hablando de aspectos políticos, económicos, sociales, psicológicos, educativos, éticos, en fin. Y que evidentemente resulta necesario formarnos para poder aportar a la solución entonces de estos problemas que surgen día a día y que en últimas lo que queremos es aportar a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, opto por estudiar la maestría en desarrollo social y sobre todo lo hago también porque yo apliqué a una convocatoria de Colciencias. Y en esta convocatoria de Colciencias, Colciencia seleccionó unos programas, porque no fue una convocatoria que se abrió para todos los programas en las universidades de alta calidad, sino que selecciona los programas que son énfasis en investigación y dentro de ellos estaba la maestría en desarrollo social. Entonces, eso también fue algo que me llamó mucho la atención de la maestría, porque es una maestría que es reconocida y que cuando nosotros entramos a leer de pronto esa información bastante resumida que está en el portal de la universidad, pero ya con ver el plan de estudio vemos que es algo bastante amplio y que de entrada, de hecho, nos está mostrando como un enfoque también bastante interdisciplinar. Vemos que nos vamos a enfrentar como a esa cooperación entre disciplinas y que en últimas es lo que deseamos nosotros para complementar nuestro conocimiento. Cuando ingreso a la maestría, me encuentro con un grupo de compañeros completamente variado, es decir, estudiamos economistas, politólogos, internacionalistas, pedagogos, ingenieros, administradores, comunicadores sociales. Y esto ayuda o posibilita que nosotros también ampliemos nuestra visión y además de la formación o del conocimiento que también nos brindan los profesores. La maestría para mí me brindó conocimientos no solamente relacionados a aspectos teóricos o históricos que son sumamente importantes, sino que también logró fortalecer capacidades, habilidades, por ejemplo, saber cómo medir el desarrollo social, lo cual es sumamente importante porque si nos vamos a especializar en este campo, entonces también es saber, hombre, cómo lo medimos, ¿cierto? ¿A qué se está refiriendo también con lo que es el desarrollo social? Y con la parte investigativa, puntualmente, como lo mencionaba el profesor Camilo, es una asesoría individual, personalizada. Y creo que esto es uno de los fuertes de la maestría en desarrollo social, porque por el mismo hecho de ser una población de estudiante tan diversa, ¿sí? En donde teníamos intereses completamente diferentes, ese apoyo que brinda la maestría de asignarte un tutor especialmente para ti, para que te acompañe durante todo el proceso, te acompaña durante estos 4 semestres, brindándote una atención personalizada para formarte o fortalecer esas habilidades y capacidades como investigador. Entonces, en esta experiencia, la verdad es una experiencia que nos permite a nosotros poder fortalecer estas capacidades en cuanto a la investigación, en el sentido que la investigación se vale de una metodología rigurosa y científica, ¿sí? Que nos va a permitir a nosotros de una manera estructurada y sistemática poder analizar el problema que nos hemos planteado y pues lógicamente desarrollar ese nuevo conocimiento. Entonces, esta experiencia a lo largo de la maestría a mí me permitió fortalecer esas capacidades y esas habilidades. Y creo que también algo que se agrega mucho y ahora en este tiempo de la pandemia que lo digital salió, mejor dicho, a mostrarnos y a decirnos, aquí estamos y nos vamos a quedar todo lo digital.
resalto mucho también el que esta formación a nivel científica se acompaña mucho de las competencias digitales. Creo que la maestría hace mucho énfasis en esta parte y pues lógicamente va acorde a todo este desarrollo tecnológico por el cual también estamos viviendo, y creo que la experiencia en cuanto a las asesorías, los profesores son profesores, como comentaba el profesor Camilo, que tienen doctorados, que tienen sus especializaciones, que tienen sus líneas de investigación, y creo que esto es uno de los beneficios para los estudiantes, y es que a cada uno se nos va asignando un tutor que tiene un amplio conocimiento sobre aquellas problemáticas que nosotros deseamos investigar. Por último, de pronto, ¿qué quiero aclarar o resaltar? Esto es un trabajo independiente, esto es un trabajo autónomo, ¿ok? De hecho, la asignatura se llama Plan de Investigación 1, 2, 3, 4, es decir, nos acompañan en cada uno de los semestres. Pero este es un trabajo que es nuestra responsabilidad, nuestra autonomía independiente, y el tutor está allí para asesorarnos, acompañarnos en el proceso y ayudarnos a fortalecer todas nuestras capacidades pues, en el ámbito investigativo. Muy bien, excelente, Carla. Muy bien. Buena información. Volvamos con Sandra. Sandra, en tu experiencia, que la conozco muy bien, tu recorrido en la universidad, en los diferentes programas, tiene unos componentes interesantes que quiero que los destaques o por lo menos nos hables de ellos. El primero, el tema de la doble titulación, de tu viaje a París, cómo fue la experiencia. Desde el comienzo estabas segura que podías hacer eso, porque quiero aclarar que el tema de la doble titulación no es obligatorio, es opcional. Que el estudiante que quiera crecer y quiera visualizar una segunda maestría europea que es reconocida por el Ministerio de Educación colombiano, lo hace de manera voluntaria. El primer hito es ese, que nos hable un poco cómo fue la experiencia, qué expectativas tenías, si te generó algún estrés, alguna ansiedad, cómo lo resolviste, número uno. Número dos, cómo fue el tema para vincularte a la beca, porque hoy en día, debo decirlo, cada vez más el gobierno colombiano en su plan de desarrollo tiene como uno de los programas la formación doctoral de nuestros profesionales. Está ofreciendo muchísimas becas. Los últimos 4 estudiantes que he dirigido a nivel doctorado han sido becados por el antiguo Colciencia, hoy Ministerio de Ciencia. Y creo que eso es una oportunidad importantísima que todo estudiante de maestría debe estar pendiente, siguiendo, porque las becas son buenísimas, son excelentes. Y por último, el tercer hito, digámoslo así, ¿cómo fue tu experiencia en la articulación de la homologación de ese año y medio que se te reconoce? ¿Y cómo entraste en la maestría? Si fue una articulación sin trauma, fue perfecta. Realmente esa articulación de la que yo he hablado realmente se da de manera fácil y sencilla. Entonces esos son 3 aspectos que nos gustaría que nos hablara, porque sé que es de interés de muchos de muchos que quieren ingresar a nuestro programa. Adelante. Ok. Bueno, con la primera pregunta que me planteabas acerca de las expectativas de la doble titulación, muchísimas en todo sentido, ¿no? Pues desde el punto de vista investigativo, científico, personal, no se puede negar pues que hay cierta ansiedad, cierta inquietud acerca de toda la experiencia como tal. Además, porque bueno, no solo era pues, salir del país o ir a otro continente, sino además seguir tus estudios, ¿verdad? Y lograr sustentar tu tesis en otro escenario, en otro contexto, con otras, digamos, con otras realidades también incluso totalmente diferentes a las nuestras. Como anécdota, ahí debo decir o contar que, bueno, mi investigación como maestría
en la maestría, perdón, que desarrollé estuvo relacionada con madres cabeza de hogar en condición de desplazamiento, ¿ok? Y bueno, pues digamos que desarrollé la investigación, ahí trabajamos algunas variables psicosociales. Profesor, profe, tiene el micrófono silenciado. Ay, qué pena, yo hablando aquí como Tranquilo. loco. Bueno, entonces, mientras se conecta Sandra, quería preguntarte a ti, Carla, con relación a la articulación de las posibilidades laborales que tiene un egresado de la maestría. Sé que tú también y muchos de tus compañeros tienen conocimiento de cómo una vez terminado la maestría y que muchos de ellos también hicieron la doble titulación, ¿qué representa eso como ventaja a nivel laboral? Yo conozco de muchos casos positivos, pero quiero que tú lo narres y nos lo expreses. Uno, dos. Lo otro es que quiero que nos converses sobre, siendo que tú en este momento haces parte del cuerpo académico de la maestría, afortunadamente, ya volvemos contigo, Sandra. ¿Cuáles son los temas que se investigan? ¿Qué tipo de investigaciones se hacen? Entonces, esas dos cositas antes de que le demos la palabra a Sandra, ya que comenzamos contigo. Listo, perfecto. Sí, bueno, el aspecto de la experiencia de la doble titulación y también todo lo que está articulado a la parte laboral, pues considero que el habernos formado y haber adquirido el título de magíster en desarrollo social y pues también aspirar a esta doble titulación amplía las oportunidades laborales de una manera significativa. Creo que esto aumenta también la competitividad y es el diferenciarnos, lógicamente, tener un perfil bastante diferenciado que responde, lógicamente, pues a las demandas de la actualidad y a las demandas en el aspecto laboral. Para mí la experiencia ha sido significativa desde el momento en el que yo adquirí también mi título. Se me han ampliado las posibilidades dentro del escenario académico y pues también dentro del escenario investigativo. En el académico, pues siendo parte del cuerpo docente tanto del pregrado como de la maestría, como también ya en la parte pues propiamente investigativa, tener la oportunidad de trabajar en la asistencia investigativa en diferentes proyectos. Esto me ha brindado a mí también conectar, ¿cierto? También fortalecer redes que nos permiten a nosotros tener una gran posibilidad de oportunidades, crecer lógicamente en el plano profesional y nos hable un abanico de posibilidades dentro de los cuales vivimos experiencias bastante significativas. Por mi parte, pues he tenido también la oportunidad, por ejemplo, de trabajar en proyectos con Magdalena, en donde trabajamos aportando sobre la caracterización socioeconómica, con todo eso del proyecto que está relacionado al mejoramiento de la navegabilidad del río. Asimismo, trabajando también como apoyo en el desarrollo de artículos, revisión de artículos, de tesis, y pues desarrollando diferentes procesos bajo el marco de proyectos de intervención y de investigación también. Yo creo que cuando decimos somos magíster en desarrollo social, el mismo título es algo que capta la atención porque estamos hablando de profesionales bastante competitivos, bastante diferenciados y que están respondiendo a unas necesidades fundamentales dentro de nuestra sociedad, ¿sí? Y por último, ¿me recuerdas, profe, la segunda
La segunda pregunta. Yo dije que con relación a las oportunidades laborales. Ok, esa. Sí. Y la otra era con relación a los diferentes temas que se A los investigan. diferentes temas que se desarrolla dentro de la maestría, sí. Bueno, a nivel general, porque en realidad creo que cada año tenemos un documento de la maestría al cual vamos nosotros recopilando información de todas las investigaciones que se están realizando, pero a nivel general podríamos decir que los temas que se desarrollan también dentro de las investigaciones, hablamos mucho de lo que es pobreza, movimientos sociales, discriminación, bienestar desde diferentes perspectivas, capital social, medición del desarrollo social también, desplazamiento forzado, conflicto armado, que de hecho Sandri, bueno, todo su trabajo ha estado dentro de este campo de acción de lo que es el desplazamiento forzado. También lo que está relacionado a la parte educativa, que pues hablamos todo lo relacionado a habilidades también sociales, también lo que está relacionado a calidad de vida, adolescencia, cultura, memoria histórica. Y bueno, considero que esos son como los temas, de pronto así, unas categorías macro que podemos mencionar sobre las investigaciones que se desarrollan dentro de la maestría. Excelente, Carla. Muy, muy claro, muy pedagógica tu narración y explicación. Entonces, Sandra, volvemos contigo. ¿Dónde quedaste? Tú ibas a comentar algo anecdótico. Una anécdota. Sí, algo muy... Sí. Gracias. Sí, no, que bueno, la tesis, en el momento de sustentar, cuando yo llegué a Francia, bueno, uno entrega, ¿verdad?, un documento, resumen de la tesis, también debe entregar la tesis completa, y ese documento resumen, pues, debe estar traducido. Uno, pues, se asesora y busca la mejor traducción posible, ¿verdad?, dentro de lo que se pueda. Sin embargo, en algunos momentos va a haber alguna palabra o algún término que puede no estar en contexto, y eso fue lo que precisamente a mí me ocurrió. Entonces yo manejaba el término el campo, ¿no? El campo refiriéndome pues al rol como tal, incluso asociado al campo como lo es el campesino, las personas desplazadas, y ellos la entendían más como si fueran campos, digamos, de fútbol, o campos de diversión, o campos como de verano, por ejemplo. Entonces, digamos que, bueno, son experiencias, por supuesto, que pequeñas y grandes experiencias también que de pronto viví, y que indudablemente antes me generaban mucha inquietud, expectativa, pero bueno, el proceso fue exitoso. Digamos que la universidad, desde la maestría, hay un acompañamiento académico excelente. Afortunadamente también pude conocer las experiencias de otros egresados que ya habían pasado por este proceso, y pues que sin duda eso nos ayuda a orientar ya como algunas labores administrativas, ¿verdad? Del viaje, pues la logística, el hospedaje, pero académicamente, digamos, el alcance, el acompañamiento, perdón, que tuvo la maestría para nuestro proceso y de empalme y de poder acompañarnos incluso, porque no recuerdo si Camilo lo explicaba, pero en este caso Camilo viaja con nosotros, digamos, hay un acompañamiento permanente, y eso es valiosísimo. Así que en ese sentido fue algo pues muy, muy enriquecedor para mi proceso, para mi formación investigativa. Y bueno, después de un mes, que fue realmente corto porque el tiempo pasa muy rápido, una intensidad horaria diaria desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, al final del proceso sustenté mi tesis, y bueno, fue un proceso también pues excelente. Hubo una retroalimentación también totalmente pertinente a los resultados, totalmente pertinente a mi proceso de formación como investigador. La segunda pregunta que me hacías era... Perdón, Sandra, antes, ¿sí? Solo para terminar, ¿de qué ganancias adicionales a las académicas se obtienen en ese viaje cortico? Culturales, personales, familiares, ¿ok? Pues bueno, era mi primera vez que viajaba a Europa, por ejemplo, la posibilidad de conocer otra cultura desde el contacto académico, desde las redes, ¿verdad?, de estudios que formábamos al interior de cada clase, de todo ese mes que estuvimos ahí. En esa clase tuvimos la oportunidad, en ese espacio, en ese mes, de conocer
estudiantes también de maestría de otras universidades, había universidades mexicanas, había otras universidades de Colombia. Además, por supuesto, los fines de semana, pues digamos que aprovechábamos para poder conocer con mayor tiempo la ciudad y además viajar a otros países. Entonces, eso es un valor importante agregado. Conocimos muchísimas personas y bueno, incluso son personas que pueden construir con nosotros redes de trabajo académico, ¿verdad? Que nos permite incluso publicar juntos, que nos permita trabajar de manera conjunta algún proyecto de investigación o algún fenómeno en particular. Entonces, digamos que esas son las ganancias o los valores agregados también de la experiencia. Y bueno, ya pasando a la segunda pregunta, ¿verdad? Acerca de la beca, ¿te refieres a la beca de doctorado? Sí. Sí, a la beca doctoral. Sí. Ok. Bueno, algo clave, bueno, para darles un poco de contexto, yo soy estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, ya estoy al final, pues en el final de este proceso de formación, y yo comencé a estudiar el doctorado gracias a una beca. Por supuesto, concursé en una convocatoria del Ministerio de Ciencias, y algo fundamental que el Ministerio tuvo en cuenta para elegirme y para elegir a las personas, a 3 personas más que eligió conmigo en ese momento, era, digamos, la experiencia en investigación. El hecho de haber realizado la maestría en desarrollo social y además haber desarrollado investigación, haber logrado también publicaciones, eso abrió la puerta para poder ser elegida dentro de la beca. Y bueno, eso fue hace aproximadamente 4 años largos y bueno, fue también un proceso, digamos, ¿cómo decirlo? Pues rápido dentro de lo que cabe, en los tiempos establecidos por el ministerio. Esos tiempos son bastante flexibles en sentido en que el momento en que eres elegido te da un tiempo para que tú puedas empezar de acuerdo a los calendarios ya propios de cada programa en cada universidad, en este caso el doctorado en Ciencias Sociales, en Uninorte. Y bueno, eso va muy de la mano, y ahí respondo la tercera pregunta, va muy de la mano con el proceso de homologación, ¿verdad?, de la maestría hacia el doctorado. Entonces, hay una comunicación permanente. Realmente yo no tuve inconveniente que con el Ministerio de Ciencias, que con el programa de la maestría, que con el programa de doctorado, pues todo estuvo articulado. Hay unos documentos que hay que entregar, por supuesto hay unos trámites que hay que lograr para poder hacer todo el empalme, pero comencé el semestre a tiempo, en el momento del inicio oficial del programa. Digamos que administrativamente todos los trámites que había que realizar se lograron. Como decía Camilo, realmente la homologación es una decisión voluntaria. Yo lo quise hacer por una decisión personal, entre otras cosas porque el doctorado realmente es un proyecto de vida. Así lo veo yo y es mi experiencia por lo menos, así que dentro de esa decisión hay que valorar no solo académicamente o pues profesionalmente lo que puedo aportar, sino también personalmente, familiarmente, ¿no? Así que en ese momento decidí homologar, ¿ok? Y pues hay un acompañamiento también idóneo de parte de la maestría, de parte del doctorado. Todo el equipo administrativo te acompaña en ese proceso y te va explicando también poco a poco cómo se va dando, ¿no? Cuáles son las materias o los cursos que se pueden homologar. Y finalmente tú decides, aún después tú decides si lo quieres hacer, si optas por eso o si definitivamente te quedas viendo todas las materias que finalmente están también contempladas dentro de la formación doctoral. Entonces, en mi caso lo decidí y bueno, ya estoy en ese proceso para terminar el programa de doctorado, el curso de doctorado. Ok, muy bien. Una cosa más, Sandra, porque muchas personas también me han preguntado cuáles son los beneficios de esas becas que está dando el Ministerio de Ciencia, qué tan buenas son, te permiten dedicarte 100% al doctorado, cuántos son los ingresos, qué te financian, porque sé por experiencia de nuevos becarios que esas becas cada vez las mejoran más. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos podrías comentar?
Ok, bueno, en mi caso, también es importante, Camilo, ahí tener en cuenta que hay, pues cada beca también tiene sus condiciones, ¿no? Dependiendo también de los fondos nacionales de donde provengan esos recursos. En mi caso, era una convocatoria nacional, un porcentaje lo financiaba el ministerio, otro porcentaje lo financió Uninorte, y digamos que beneficios. En su momento yo yo comencé en el año 2015, segundo semestre de 2015, nos exigen exclusividad, o sea, no podemos estar realizando alguna otra actividad laboral. Yo creo que eso garantiza, por supuesto, la dedicación para el estudio, para la formación como tal del doctorado. Y precisamente como te exigen eso, pues también te dan digamos, el beneficio de que puedas recibir una cuota de sostenimiento, un rubro de sostenimiento para que tú puedas dedicarte tranquilamente a estudiar, ¿ok? Y a preparar tu investigación. Eso fue así en mi caso por 4 años ininterrumpidos. Te dan también un apoyo para realizar tu pasantía internacional y te dan también un beneficio importante. En mi caso lo usé también por proyectos por proyecto de vida personal, y es la posibilidad de hacer, digamos, unas pausas o extender, ¿no? O tener un periodo de gracia dentro de la formación. Entonces, en mi caso, utilicé este tiempo y digamos que todo ha también estado maravillosamente conectado, articulado con las necesidades del programa de doctorado de la universidad, porque si bien es una beca nacional, pues hay unas condiciones generales y ya internamente cada universidad y cada programa tiene también unas condiciones. En este caso, todo se ha articulado, no ha habido ningún inconveniente para estos tiempos. Y ya básicamente estos son los beneficios. Luego, ¿qué pasa ahora que yo hay unos porcentajes de condonación? Tenemos la posibilidad de tan solo tener con la obtención del título, ya estamos condonando una gran parte de la beca, ¿ok? Y ya luego nos ofrecen nos dan la posibilidad de realizar diferentes actividades científicas, como publicaciones, como participación en eventos, como, digamos, la aplicación también de tu proyecto de investigación, y esto lo tienen en cuenta para condonar finalmente la beca. Esto, básicamente, después que te gradúas perfectamente, un año después puedes tener condonada totalmente la beca. Y en ese proceso voy a empezar precisamente porque ya estoy finalizando el doctorado. Ok, ya que lo mencionas, Sandra y Carla, es importante decir que la universidad tiene unos periodos de gracia con relación a la maestría y el doctorado. ¿Qué significa? Significa que cuando terminas tus materias, la universidad, en el caso de la maestría, te concede un año de gracia en donde vas a estar como un estudiante regular, con todos los derechos que tiene un estudiante, uso de biblioteca, carnet para ingreso, etcétera, etcétera. Y en el doctorado son 2 años adicionales que te dan. ¿Y por qué lo hace? Sobre todo en el caso de la maestría, porque mucha gente, o la mayoría, yo diría que el 98%, están vinculados laboralmente y hacen el sacrificio económico, de tiempo, energía, a veces hasta la familia, para poder hacer sus estudios, desarrollar sus estudios, que en el caso de la maestría son cada 15 días los fines de semana, a viernes por las tardes y sábado todo el día. Entonces, esa es otra posibilidad interesante que hay que mencionar, porque a veces por cuestiones laborales el estudiante no alcanza a finalizar sus investigaciones en uno u otro caso, y la universidad ofrece ese espacio de 1 y de 2 años en el caso del doctorado. Bueno, jóvenes, quiero darles las gracias, mil y mil gracias por sus aportes, por sus comentarios, y bueno, eso es producto de su excelente desarrollo como proyecto de vida que han tenido, y esperamos que las personas que se hayan vinculado a este evento de hoy puedan tener una información más clara, profunda, de lo que significa vincularse a una maestría o a un doctorado. Muchísimas gracias, y bueno, vamos a darle la palabra a nuestra coordinadora para que
nuestro amigo Gustavo siga con el proceso de su conversatorio en el marco de la maestría de psicología. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, vamos a dar paso ahora al profesor Gustavo Larrota, coordinador de la maestría en Psicología Investigativa, quien va a estar acompañado de Dayana Restrepo, una de nuestras queridas egresadas, conversar también sobre sus experiencias, sus testimonios, que han logrado realizar con esta maestría, para qué les ha servido. Entonces, bueno, vamos a proyectar en pantalla, por favor, a Dayana. Hola. Hola, Dayana, bienvenida. Gracias. Muy contenta de estar acompañándonos. Muchas gracias y bueno, los dejo para que empecemos la conversación. Bueno, Gise, muchas gracias. Dayana, tanto gusto saludarte. Hola, profe Gustavo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, como has podido ver, escuchar, pues estamos hablando básicamente de tu experiencia en el programa, cómo te sentiste. Y quisiera que comenzáramos hablando de algo de pronto muy personal, y es qué te motivó a estudiar en un primer momento este programa. Estamos hablando de la maestría en psicología. Cuando entraste, ¿qué tenías en mente cuando comenzaste ese proceso? Ok, profe, bueno, yo tenía ya como 5 años de haberme graduado del pregrado y bueno, yo estaba trabajando y siempre uno en la búsqueda de conseguir de pronto un mejor empleo. Entonces ya uno empieza a ver que todas las ofertas laborales, al menos para los psicólogos, ya empiezan a exigir tener estudios de maestría. En psicología es muy importante tener una profundización, especialización, pero más allá de la especialización, ya las ofertas más interesantes exigían unos estudios de maestría. Entonces, de pronto esa fue mi inicial interés, de pronto poder acceder a un mejor trabajo, tener más posibilidades laborales, y así pues entro al programa. Ahora, Okay. Cuando ya entré, sí le soy sincero, de una forma personal, yo no tenía de pronto muy claro esta parte de la investigación. Simplemente pensaba que la maestría era una profundización, donde iba a dar clases, donde iba a aprender pues más temas, más contenidos de pronto más actuales, pero no tenía todavía muy claro yo la parte de la investigación. Entonces, para mí sí fue muy grata sorpresa y todo un aprendizaje comenzar y darme cuenta que más que recibir de pronto una clase, de recibir un tema, de leer algo, era hacer conocimiento. O sea, también que digamos, el rol que tiene la persona como investigador, como científico, donde en una maestría tú vas es a hacer conocimiento. ¿Y cómo fue un poco ese shock? ¿Fue traumático? ¿Cómo te diste cuenta de eso? Háblanos un poquito más. Bueno. No, para nada traumático. Fue muy interesante y de verdad que, bueno, en este sentido, entonces, el programa te da la posibilidad de que tú elijas tu tutor, que tú elijas a tus profesores, incluso te dan la posibilidad no solo de un tutor, sino de que tengas un cotutor y que tengas incluso asesores de tu tesis. Entonces, pues las posibilidades son muchas, o sea, porque no es solo una persona y no solo un solo profesor que te va a estar ayudando y apoyando, sino que tú puedes crear una red de apoyo, porque en una maestría, como uno está aprendiendo, uno sí necesita de pronto toda ese trabajo de consejería de los profesores, que te digan por aquí, trata esto, mira este enfoque. Entonces, en mi caso, yo llegué, pues me interesaban estos temas también de desarrollo social. Llegué donde el profesor Jorge Palacio y le pregunté si él que tenía
qué tema estaba investigando, que fuera interesante, que fuera novedoso, que yo quería comenzar a investigar. Entonces, él me comenta de este proyecto que era en colaboración con una universidad de Francia, con la Universidad de Bordeaux, de Burdeos, y me pareció muy interesante comenzar desde cero a investigar. Ellos estaban haciendo una investigación con adolescentes en Francia y yo tenía la posibilidad de replicar de pronto esa investigación con los adolescentes de Francia con adolescentes colombianos. Y entonces ese enfoque cultural para mí me llamó mucho la atención y me di cuenta que de pronto en el pregrado uno es aprender, o sea, el pregrado es llenarte de herramientas teóricas, de enseñarte, de mostrarte qué hay investigado, pero de pronto qué hay investigado a nivel mundial, global, pero ya en una maestría tú vas a coger eso que ya se está investigando o lo último, las últimas tendencias y vas a poder aplicarlo de pronto en tu población o en la, pues, en la población que más te interesa. Entonces, para mí eso como que me abrió la puerta a sentirme de verdad una científica de verdad, o sea, yo con la posibilidad de construir instrumentos de medición en psicología, de acceder a una población, pues en mi caso adolescentes, pero uno puede elegir si quiere niños, si quiere adultos mayores, si quiere mujeres, si quiere pues desplazados. Eso también me gustó mucho de la maestría, la posibilidad como de autonomía y de que tú mismo crees tu proyecto. Sí, y ese es uno de los aspectos claves en todo proceso investigativo, porque digamos que buena parte del trabajo pues depende de ti, de las preguntas que te plantees, cómo lo vas a abordar, lo que llaman algunos ahora la confección de la metodología, la ruta, y en tu caso, o sea, tú arrancaste con una serie de preguntas alrededor de las diferencias entre las culturas sobre unas variables psicológicas y eso has tenido oportunidad de continuarlo también en tu formación doctoral. ¿Cómo fue, Dayana, ese tránsito entre la maestría y el doctorado en ese sentido? Ok, entonces, como yo le comenté, inicialmente de la investigación yo no sabía mucho, pues yo también pensaba pues, que el doctorado, pues antes de estudiar la maestría, el doctorado pues era como estudiar otra profundización, como a dar clases adicionales. Pero ya estando en la maestría y ya empapándome de este tema de la investigación, me gustó tanto que entonces ahí sí quise continuar y no llegar pues hasta donde uno llega, que como uno apenas está aprendiendo, uno siente, yo creo que todos los que estamos en la maestría, siente que siempre puede hacer de pronto algo más, que de pronto puede, si sigue, porque son solo 2 años. Entonces uno se queda como con ese interés y también yo me atrevería a afirmar que todo el que hace maestría también quiere un doctorado, porque es como que a uno le abren la puerta de un mundo académico, de un mundo científico, de un mundo de profundización. Entonces ahí me interesé por el doctorado y comienzo a ver posibilidades de becas, que afortunadamente actualmente hay muchas posibilidades, pues si comparamos con años anteriores. Entonces así yo creo que el mismo año que me gradué de la maestría, pero entonces entre todos los requisitos que piden para las becas, piden siempre tener una maestría. Entonces, desde ese punto, también hacer la maestría también te impulsa, ya te da como un primer requisito para poder luego llegar al doctorado. Entonces, la verdad, en ese punto, las cosas se me dieron muy naturales. Terminé la maestría, aplico yo al doctorado, ya yo tengo un proyecto que ya yo vengo trabajando desde la maestría y como en el doctorado te evalúan esta propuesta, pues entre mejor estructurada esté, entre más relevante para el contexto ellos la evalúen, pues ahí definen si te dan o si no te dan la beca de doctorado. Entonces, en mi caso,
al ya haber tenido un proyecto muy bien estructurado, que ya yo tenía desde la maestría, lo que yo planteé fue la continuación de ese mismo proyecto con ampliación de la población, con ampliación de las variables, con ampliación como de la relevancia social, pero ya yo tenía esas bases, entonces de verdad que sí fue muy, o sea, fue pues lo mejor que de pronto pude haber hecho, o sea, para continuar. Y a nivel curricular, como usted ya lo dijo y también lo dijo el profesor Camilo, pues ustedes tienen eso muy bien engranado, que es cuando un estudiante de maestría quiere continuar al doctorado, ya tiene varios semestres homologados. El doctorado toma tiempo, el doctorado son 4 años mínimo. Y entonces al ya tú tener algunos semestres adelantados, puedes reducir ese tiempo de 4 años o puedes durarte los 4 años, pero también como decían las compañeras que hablaron antes, de pronto si necesitas suspender o bueno, ya eso es personal, pero el punto es que pues todos los beneficios que te da también continuar con el doctorado, pues en este caso en la misma universidad donde ya hiciste la maestría. Claro, bien, y en tu caso, ¿optaste por homologar algunas asignaturas o viste los 4 años? ¿Cómo fue eso? Profesor, disculpe, no escuché bien. Te preguntaba, ¿en tu caso homologaste o viste los 4 años del doctorado? Bueno, en mi caso sí homologué. Sí me homologué un año entero, es decir, 2 semestres. 2 semestres. 2 semestres que precisamente se me acaban de vencer. Pero gracias a que como era tiempo ya ganado, todavía tengo un semestre de gracia del doctorado completamente financiado. Es decir, yo ahora, aunque ya terminé mis materias, yo tengo todavía esta financiación adicional un semestre más hasta junio del 2022. Gracias pues al tiempo que me compré con la Norte, con haber hecho la maestría allá mismo en la universidad. Y bueno, en realidad yo no siento como es que me hubiera atrasado ni nada, sino que la pandemia, bueno, por este caso de COVID, eso impidió de pronto un poco ir a hacer trabajo de campo, recopilar más información, entrevistar a los participantes. Entonces, en este sentido, pues me cayó, o sea, uno no sabe qué puede suceder. En este caso, pues sucedió el COVID, la pandemia, y muchos proyectos de investigación se vieron muy afectados por eso. Pues qué bueno que cuando uno ya pues tiene la maestría y tiene esta homologación, pues para mí fue un gran alivio que no me ha representado pues incurrir ni en gastos personales, ni sino que todavía yo tengo financiación. Y eso es importante más en estas épocas tan dolorosas, tan inciertas alrededor del COVID. Oye, volviendo un poco al programa, me has dejado pensando con lo que comenzaste. Un poco quisiera preguntarte, esta es como pregunta en 2 tiempos, o más bien 2 preguntas en una. Esto es como una especie de combo. La primera de ellas, ¿qué destacarías como el aprendizaje más grande, más relevante, más significativo de ese momento de la maestría? Y la segunda pregunta, alrededor de la proyección laboral que encuentras ahora, en estos momentos ya, bueno, que han pasado tantas cosas, tantas historias, en fin, ¿cómo lo ves? Ok. Bueno, el primero, como el mayor aprendizaje o reto de la maestría, para mí fue o sea, el mayor aprendizaje, mayor descubrimiento, así como si me abrieran la puerta a lo desconocido, fue de pronto encontrarme con herramientas. Ay, disculpen, no sé si hay ruido. No, eso, por acá ya no demoran en sacarlos también. Bueno, las herramientas de medición en psicología. De pronto utilizar esta parte, pues yo opté por un enfoque cuantitativo. Entonces, para mí toda la parte de analizar datos
y que esta puede unirse con la segunda pregunta que usted me hizo como de expectativas laborales o de opciones laborales. Esta parte de analizar datos en psicología, de tomar decisiones basadas en evidencia de datos, de trabajar de hacer instrumentos de medición en psicología. Esto de verdad que es un conocimiento especializado. Esto de verdad que es un conocimiento que uno no aprende, que las personas no aprenden en pregrado, y no se debería también que lo aprendieran. O sea, es un conocimiento que naturalmente tiene un cierto componente de especialización y de profundización. Entonces, para mí eso fue una revelación. O sea, aprender a construir yo misma mis instrumentos para evaluar las variables que yo quiero. Cuando uno entra a la maestría y uno quiere investigar pues cualquier tema, no sé, cualquier tema, el tema ilimitado, uno a veces encuentra ciertas limitaciones o frenos porque no encuentras instrumentos de pronto en español o que hayan sido validados con población colombiana o con población hispana en general, latina. Entonces todos han sido con población española, que igual no se puede comparar con nuestra población. Entonces cuando tú, de pronto esa posibilidad, tú te ves o te frenas por eso, o si estás en la maestría, tienes herramientas porque las estás aprendiendo y tienes profesores que te apoyan, aprendes a desarrollar tus propias herramientas. Y de pronto aquí esto lo puedo ligar con su segunda pregunta, que cómo veo ahora mis posibilidades laborales. Pues en realidad, pues como le digo que todavía tengo un semestre, apenas es como que ya estoy terminando ya la tesis y voy a empezar ya, digamos, a buscar ya trabajo en firme, pero sí puedo decir que es algo que no me asusta, que sé que, digamos, con un título ahora de doctorado, con un título de maestría, o sea, tengo, digamos, ya la suficiente especialidad o capacitación como para acceder a trabajos no solo bien remunerados, sino para ser de pronto una palabra como codiciada quien no prefiere contratar a alguien que tenga ya maestría, que tiene doctorado. Entonces, en Colombia, donde la parte económica es como tan inestable, el empleo, eso, pues entre más alto un nivel académico o especialización, profundización tú tengas, pues es una tranquilidad. Entonces, para mí es una tranquilidad. Pues más allá de la parte personal de sentirme como que estoy construyendo una carrera en esto, un sentido de carrera que ya traigo. Bien, oye, muchas gracias. Mira, viendo acá de pronto los comentarios, yo quisiera preguntarte un poco por la experiencia tuya rastreando becas, aplicando a las becas. Acá pregunta Byron Herrera. Hola, una duda. ¿Cuánto tiempo lleva ganarse una beca para una maestría o doctorado después del pregrado? Él mismo continúa en otra pregunta. ¿O qué piden para este tipo de becas? Dayana, cuéntanos un poco tu experiencia al respecto. Ok, sí. Para Byron y para este tema de becas que como mencioné ahora, a mí me parece mucho más posible que de pronto cuando yo me gradué del pregrado, que simplemente no habían casi convocatorias. Ahora uno ve que cada año hay muchas posibilidades, pero sí piden requisitos, importantes para doctorado. Un requisito es tener la maestría. Tener la maestría, o sea, no te vas a ganar una beca de doctorado si antes no tienes una maestría. Piden tener una trayectoria en investigación, porque es que eso es lo que es tanto una maestría como un doctorado. También para becas de maestría, aunque yo no estudié la maestría con beca, esa sí fue autofinanciada, que no me arrepiento, que vale cada centavo que uno pueda invertir en eso, porque como mencioné, es como una plataforma, es un trampolín para lo demás. Pero sí he revisado becas de maestría, las revisé en su momento, y lo que sí sé de las becas de doctorado es que ellos te piden demostrar una trayectoria en investigación. ¿Y cómo demuestras esa trayectoria? Trabajando, puede ser como voluntario o como semillero de investigación, o trabajando en estos proyectos
de investigación, que de hecho ahora mismo hay incluso en la empresa privada, ¿sí? En empresa privada, sobre todo, también eso lo vive repitiendo el nuevo ministro de Colciencias, que eso es algo que se le viene a Colombia, que también la empresa privada debe financiar y producir investigación e invertir en esta parte. Entonces yo lo veo muy prometedor. Tampoco es que sea fácil. Byron preguntaba por el tiempo, ¿verdad? Yo apliqué en el 2016 a mi beca del doctorado. No me había graduado de la maestría porque yo me gradué en el 2017 y me la gané en el 2018. O sea, apliqué 2 años consecutivos. Apliqué en el 2016 y en el 2017 y me gané la del 2017. Y que me salió fue en el 2018 y ahí es cuando yo comencé mi doctorado. Entonces, el tiempo es de constancia. La primera vez que yo apliqué, quedé como de tercer lugar. Ay, yo lloré porque lo ganaron los 2 primeros lugares. Yo quedé ahí. Pero entonces seguí reuniendo requisitos. En ese momento pedían publicaciones. Entonces ya yo con la tesis de maestría, yo envié eso como un artículo para publicar. Entonces una vez ya tuve esa publicación, ya pude volver a aplicar y hasta que me gané la de doctorado. Entonces también es decir eso. Hay personas que aplican 4 veces. Bueno, seguir aplicando hasta que uno reúna pues todos los requisitos. Pero los requisitos son básicamente eso, trayectoria en investigación. Demostrar trayectoria. Ahora también hay muchas cosas como de joven investigador, que es para jóvenes hasta los 30 años, que también, o sea, que es como, hay que verlo como una carrera. Ese joven investigador necesita, es de pronto una buena experiencia para luego aplicar a la beca de maestría, y tener la maestría es para aplicar a la de doctorado. Entonces, yo lo veo como una secuencia. Sí, y yo creo que ahí lo importante es persistir, intentar, trabajar muy juiciosamente y bueno. Oye, Dayana, ¿qué consejo le darías de pronto a los estudiantes, de pronto a los que están ahorita pensando en hacer algún posgrado, en será que lo hago, será que no lo hago, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Qué dices tú? Que sí, que no lo piensen tanto. Hay que, sí, o sea, uno lo piensa, pero tampoco vale la pena postergarlo. Esto es parte de, yo pienso que de la formación profesional, parte de construir una carrera, de ser un profesional de calidad. Y yo no les recomendaría la especialización, yo les recomendaría ir directo a la maestría, porque en últimas, yo creo que es casi el mismo tiempo, ¿no, profe? Bueno, usted sabrá, no sé, pero la maestría sí te da más herramientas que son las que ahora están pidiendo el mundo laboral, ¿sí? Entonces, esa es mi recomendación. Claro, y ahí tú mencionas algo en lo que se ha venido insistiendo durante los últimos años, y especialmente ahora en pandemia, y es la importancia de los datos, el manejo de la información. De hecho, en la Universidad del Norte se abrió una carrera de pregrado nueva, que es la ciencia de datos. Sí, por ahí la he visto. Sí, y en eso pues me complace mucho que uno de los aprendizajes que tú destaques tenga que ver precisamente con eso, cómo levantar información que ayude a tomar decisiones. Y efectivamente hay gente que lo hace intuitivamente y puede que sea muy buena, pero cuando uno tiene oportunidad de asistir a un programa, hablar con gente que sabe, de pronto que pueden compartir alrededor de diferentes preguntas, diferentes intereses, el asunto fluye muchísimo más. Dayana, para irnos despidiendo, ¿qué ves hacia el futuro? Bueno, continuar. Yo me veo ahora mismo, yo ya ni siquiera me veo como una psicóloga. Ahora yo, o sea, me veo de verdad como una científica. O sea, no sé cómo suene esto, pero yo me veo más ahora como una investigadora que de pronto como una psicóloga.
y quisiera continuar. Me ha gustado mucho esto de construir, como le decía, profe, construir mis instrumentos, hacer ciencia, construir, y yo lo veo con optimismo, porque digamos, por el ambiente social, político, bueno, no sé político que hay ahora mismo, pero sí veo que la inversión en ciencia, en educación, pues elevada, es algo que viene, que se está dando en Colombia ya desde hace unos años, y que veo que cada año más que el anterior. Entonces lo veo con optimismo, y como le decía, lo último que han dicho de la empresa privada, o sea, lo que se va a necesitar ahora son profesionales bien calificados, con niveles altos de educación, de desempeño. El doctorado de la Norte, que también lo decían las compañeras de antes, incluye además una pasantía en el extranjero. Y ustedes en la universidad tienen muchos convenios con laboratorios de otras universidades. Yo tengo compañeros del doctorado que han ido a Bélgica, yo fui a Francia, que han ido a España, que han ido a Estados Unidos. Entonces también, o sea, tú no eres un profesional más, sino tú vas a ser un profesional muy bien entrenado, y que además tienes una experiencia en investigación internacional, además. Cierto, excelente. Dayana, pues muchas gracias. No sé, Gise, por acá comentarios del público. Bueno, sí, ahí estaban leyendo los comentarios, profe, que estaba escribiendo Byron, también Oli Gómez estaba saludando. Creo que ha respondido las preguntas que realmente tienen nuestros interesados al tomar la decisión de estudiar un poco, y como lo decía ahorita Dayana, no hay que pensarlo tanto, realmente es una decisión que a largo plazo o a mediano plazo, en el caso de una maestría, trae sus frutos, y Dayana lo está viendo, y ella está segura que ahora que lo termine, las posibilidades o las oportunidades vendrán por sí solas. Entonces, es un orgullo, Dayana, siempre somos muy orgullosos de nuestros egresados, de que nos cuenten sus experiencias, de cómo les ha servido, porque al fin y al cabo, cuando uno toma la decisión de estudiar un posgrado, es para que les sirva en su vida profesional, para que realmente te aporte a lo que tú quieres, a lo que tú misionas. De verdad que nos da mucha felicidad que así sea, y verlo reflejado pues en los 3 egresados que tuvimos el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, por participar. Seguiremos muy de cerca toda tu carrera profesional. Gracias. Del doctorado. Cuéntanos de algún evento, actividad que tú organices, que nosotros allí estaremos apoyándote sin duda. Profesor, muchas gracias también por participar de este espacio, y a las personas que están interesadas en cursar ya sea la maestría en psicología investigativa o la maestría en desarrollo social, pues las inscripciones están abiertas aún para que puedan iniciar una nueva cohorte en enero del 2022. Entonces, muchas gracias y nos vemos en un próximo evento. Muchas gracias a ti, Gise, Dayana. Gracias. No, a ustedes por invitarme. Chao. Chao, feliz noche, que estés muy bien. Mismo. Chao, gracias. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar.